En el nombre del Señor Jesucristo, bienvenido y bienvenida hoy. Padre Celestial quiere contarte, decirte que te espera y nos espera en las bodas del Cordero. Y es donde nos preguntamos qué hay después de la muerte. Hay vida después de la muerte. ¿Y cómo es esa vida? Hoy vas a entender y a comprender los accionarios del Espíritu Santo en estos tiempos y de cómo Él nos puede ayudar a guiarnos en ese camino para poder afrontar la muerte de un ser querido o hasta nuestra propia misma muerte. Solo podemos pasar la muerte a través de esto, que es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no hay vida. Y solo a través de la sangre de Cristo, que tiene poder, a través de la cena que tú celebras, puedes llegar al cuerpo de Cristo y puedes obtener por medio de su sangre una alianza y un pacto para vivir una vida grata en el reino milenial, o sea, en los 1000 años. Dile: Señor, hoy quiero adorarte, hoy quiero fundirme en tu cuerpo y hoy quiero fundirme en tu espíritu, para que tú, a través de tu palabra, me indiques la forma para ser salvo y llegar al reino milenial y compartir contigo, el esposo, las bodas del Cordero. Dile: estoy preparada, estoy preparado para recibir del cuerpo de Cristo y su sangre. Nuestra palabra, la palabra de Dios, y vamos a compartir la palabra. Hoy es el último libro de Génesis. Terminamos Génesis hoy. Terminamos Apocalipsis y ahora terminamos Génesis. El fin y el principio. Y hoy vamos a hacer un paralelo entre ambos mundos. ¿Qué significa? Porque son tan opuestos que son lo mismo. Dicen que Dios es la A y la Z, que Él es el primero y el último. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero su reino no tiene fin, y Él no tiene fin porque Él es el verbo, Él es la palabra. Entonces vamos a tu Biblia Reina Valera 1960. Esta es una Thompson. Esta es la Biblia de 50 años. Una Thompson. Ok, vamos a la palabra en Génesis 50. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos: ¿y qué hay después de la muerte? ¿Hay vida? Y si yo quiero vida después de la muerte, ¿qué tengo que hacer? Conocer a Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Y pedir perdón por nuestros pecados. Y si yo quiero que en la otra vida sea normalito, en la mitad o bien arriba al lado del Señor Jesucristo. No hay medios, o eres o no eres. O eres o no eres. Y para la otra vida, ¿qué tengo yo que hacer para gobernar al lado del Señor Jesucristo? ¿Caso? Y ganar unas coronas. ¿Y las coronas cómo las gano? Llevando su palabra a las naciones. Llevando la palabra a las naciones, cumpliendo la ley de Moisés, la ley del Señor Jesucristo, su palabra, el Viejo y el Nuevo Testamento. ¿Y qué equipo especial tiene el Señor Jesucristo? Un remanente que va a trabajar en los tiempos de tribulación en contra del enemigo. ¿Y por qué todos somos salvos? Porque reconocemos a Cristo. Por eso somos salvos. Entonces, ¿hay vida después de la muerte? Sí, y solo a través del Señor Jesucristo. Y de la Biblia. Y de la palabra. Entonces vamos a la palabra, Génesis 50, nuestro último libro de Génesis. Versículos 50, y dice: entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados. Y lo lloraron los egipcios 70 días.
Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos del faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás, dice mi padre Jacob. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y yo prometo volver, le dice José al faraón por medio de las personas que envió. Y el faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén los niños, las ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy pero muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: uy, llanto grande es este el de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Mizraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de su sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Entonces aquí fallece y es enterrado Jacob, Israel. Y habrá muerte de José. Viendo los hermanos que José, que su padre era y había muerto, entonces dijeron los hermanos de José: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó a decir antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdonéis ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trajeron y mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras ellos hablaban. Lloraba José. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y le dijeron: hemos aquí por siervos suyos. Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¿Por qué teméis? Vosotros pensasteis mal contra mí, de nuevo, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengas miedo. Yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en la tierra de Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José que los hijos de Efraín, hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y dijo José, dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y hallaréis de llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Fue puesto en un ataúd en Egipto. Interesante.
¿Qué sucede? Recordemos, Génesis. Entonces vimos a Abraham, Isaac y ahora Jacob. Y Jacob le hizo prometer a su hijo José, porque lo escogió a José y a Efraín y a Manasés. Y le dijo, ustedes y Judá son la principal herencia. Los otros hermanos estarán al lado suyo, pero las dos principales tribus serán ustedes. Ahora José, como tú has cerrado mis ojos, tú me tendrás que llevar a la tierra de Macpelo, a donde mi abuelo Abraham compró esa tierra al Eteo. En esa cueva donde están ellos dos, mis padres Abraham y Isaac, ahora tú, José, llevarás a Jacob a dormir allí y a descansar junto a las esposas de cada uno en esa cueva, porque Abraham escuchó a Jehová y Jehová le indicó en dónde. Entonces ahora José tiene que ir y cumplir el proceso. Pero antes de cumplir el proceso, ¿qué engloba todos estos actos? ¿Qué sucedió? ¿Qué se mueve en los reinos? Jehová escogió al pueblo de Israel de entre toda la humanidad, porque en ese momento que Él los escogió, dio su palabra, y Jehová no es hombre para mentir, y como le dio la palabra tenía que cumplir. Así sintiera dolor por los actos que cometieron los judíos y que actualmente cometen. Le duele el corazón, pero es su pueblo amado, y Él lo respeta y lo cuida, y cuida a Israel. Entonces Dios le dice, hay etapas de maduración, como cuando un padre ama a un hijo. El hijo debe crecer, formarse, estudiar, aprender que tiene derechos, deberes, crecer, ser un buen hombre, ser reflejo de su padre porque representa el apellido y en futuro sería el legado. Entonces dio Jehová a Israel, a Jacob, como ese legado. Y dice, pero mi pueblo tiene que prepararse. ¿Y qué sucedió en la preparación? Escogió hombres. Miren un Noé y lo que sucedió con el diluvio universal. Y de sus hijos espera y escoge a Set. De Set viene la ascendencia. Y de esos tiempos hasta Abraham. ¿Y qué tuvo que hacer Jehová? Ver cómo se preparaban los hijos y maduraban. ¿Y qué pasa? Que se olvidaron de Dios y por eso llegó esa hambruna. Y por eso José tuvo esos sueños, que le mostraba las 7 vacas y las espigas. Y José lo entendió. Y fue una herramienta para un propósito José, porque Dios tenía que proteger a Israel. Por eso puso a José con el faraón, para que salvara a los egipcios y a los hebreos. Entonces todo tiene un propósito. Ahora vamos a descubrir nuestro propósito hoy. Entonces vamos a la palabra y dice, entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. ¿Qué significa? Resulta que muchos dirán que cuando muere ese ser, en ese momento que fallece, ¿por qué ir a abrazar a un muerto o besar a un muerto? Pues no está mal, porque usted se está despidiendo. Y eso lo hizo José. Dice que lloró sobre él y lo besó, lo despidió. Y es muy duro despedir a un ser querido que uno ame. Es porque uno lo quiere tener siempre ahí. Pero a veces la voluntad de Dios permite por X o Y razón que esa persona no esté. Y así uno lo extrañe, pues siempre va a estar en el corazón. Y dice que mandó José a sus siervos los médicos. Entonces esta palabra tiene una profundidad. ¿Dónde vivía José? Egipto. En Egipto. ¿Cuál era el cargo de José? Segundo después del faraón. Segundo después del faraón. ¿Qué cultura era la de José? La egipcia, pero también era hebreo. ¿Y qué hacían los egipcios? ¿Y cómo afectaba a José ser egipcio? ¿Cómo afectaba a José esa cultura?
y cómo tenía que él mostrarse ante los egipcios como un gobernante. Entonces, ¿qué sucede aquí? Dice que mandó José a sus siervos los médicos que embalsamasen a su padre. Ojo ahí con la palabra embalsamasen. Entonces vamos a recordar películas, por ejemplo La Momia, o nos vamos a recordar películas antiguas de Egipto, del faraón, de Keops, Kefren, Macedinos y de la historia egipcia. Pero más allá de esa historia hay otra historia más antigua, y es la llegada de los ángeles caídos. ¿Y qué hicieron los ángeles caídos? Declararse en dioses en la tierra y hacer que los hombres los adorasen. Por eso en Génesis 6 habla de los Nefilim, que esos ángeles caídos tuvieron hijos con mujeres humanas y salieron los Nefilim, gigantes de 6 metros, de 7 metros como Nimrod. Y Nimrod era un gigante altísimo de 7 metros y se creyó Dios y dueño de la tierra en ese tiempo y desafió a Jehová. Tanto así que lo desafió que decidió Nimrod construir la torre de Babel y juntó a todos los pueblos de la tierra este anticristo para llegar y alcanzar el cielo y decir que él era Dios. ¿Y qué hizo Jehová? Confundió las lenguas de los hombres. Y mientras uno les decía, pasen un ladrillo, el otro le pasaba arena y necesitaba ladrillo. Si le pedía agua, llegaba, era aceite. Entonces no pudieron y se pelearon y derrumbó Jehová la torre de Babel con rayos y la destruyó. Y destruyó a Nimrod. Pero Nimrod se camufló y se camufló de los egipcios como Osiris, el de la luna. Y se camuflaron otros con todos esos dioses antiguos que son demonios. Y los egipcios adoraron esos demonios. Y esos demonios entregaban conocimiento a los egipcios, como por ejemplo el de embalsamar. ¿Por qué? Porque los demonios o los ángeles caídos saben que el alma es lo importante. El cuerpo humano está hecho de cuerpo, mente y espíritu. Y lo que vale es el espíritu. Lo que nos entregó el Creador es el espíritu. ¿Y qué querían los antiguos demonios? Poseer el cuerpo más tiempo para encapsular el espíritu. Por eso actualmente en la estación Dulcey, 20 pisos por debajo, procesan con máquinas la extracción del espíritu. Y eso lo hace el diablo, el anticristo. Y eso lo conocen desde la antigüedad y lo practicaban los druidas. Y ahora los egipcios, al ser gobernados por estos 4 caídos, que analizamos estas potestades demoníacas, embalsamaban a los muertos. Por eso en las pirámides de Gaza encontraron a Tutankamón, y que cuando ya todos los momificados, y los abrían y encontraban casi perfecta la piel, los huesos, y no entendían cómo después de 6.000, 5.000 años el cuerpo se mantenía. Y era por el proceso de embalsamar los muertos. Y cómo una cultura tan antigua conocía técnicas, y cómo se construyeron unas pirámides tan grandes. Todo eso hace pensar y confirmar al que no cree que hay un Dios. Y Dios es el creador de todo, hasta el de la misma tecnología. Entonces la tecnología de embalsamar la conocían los judíos, la conocían los egipcios, y sabían que era todo eso. Pero ahora José se encuentra entre dos culturas. José sabe que no puede embalsamar a Jacob, pero si no lo hace, ¿qué van a pensar los judíos? Y los judíos le dijeron, queremos 70 días para llorar la muerte de tu padre. Y los judíos no tenían nada que ver con Jacob, pero querían 70 días llorar el luto. ¿Qué hizo José? Pues embalsamó el cuerpo. ¿Y cómo es el proceso de embalsamar un cuerpo? ¿Cómo momificarlo?
Primero hay tres niveles. Por ejemplo, el de los grandes faraones era el más especial, muy caro. Pero habían cortes que podrían embalsamarse a menor precio, donde le sacaban toda la parte interior, lo secaban con sales de Natón, del valle de Natón, en el norte, cerca de Egipto, a Cairo, hacia la derecha, y esas tierras metían el cuerpo embalsamado en sal de Natón y se purificaba. Es un proceso muy parecido al que sucede con el jamón serrano en España, que lo dejan en 6 meses ahí el jamón, y vienen y se hacen noches y se cura la carne. Cuando se cura la carne, ya no hay proceso de descomposición. ¿Por qué querían darle luto los egipcios al padre de José? Porque para que no oliera feo, porque tenía que cumplir José de mover a Jacob desde la tierra de Egipto hasta Canaán. Eran muchos días y con un cuerpo oliendo a feo no era lógico. Esa fue la razón que tomó José para embalsamar. Pero no quería decir que él y los judíos fueran copartícipes de embalsamar, porque en la Biblia está prohibido embalsamar, está prohibido quemar a los muertos. Dice la palabra de Dios que debemos enterrar nuestros muertos, porque del polvo somos y el polvo volvemos a la tierra. La palabra es clara. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que dice la palabra. Y entonces dice aquí que embalsamaron a su padre, Génesis 50, y los médicos embalsamaron a Israel. Aquí es importante entender que el proceso de embalsamar representa el detalle a los que quedan, porque el que murió ya murió. ¿Qué significa el que murió? Muchas veces me preguntan, es que él murió y está ya en el cielo. Yo respeto, claro, es muy bien lo que tú dices, pero tú aún no estás en el cielo. ¿Por qué motivo? Porque cuando la persona muere hay un proceso, un procedimiento que dice la palabra, y el primer procedimiento es dar luto a la persona, demostrarle el afecto como lo preparamos hace 8 días, el protocolo. Ya cuando muere la persona, enterrarla en tierra. Luego de enterrarla, que esté completa la persona al máximo. Todo. Orar. Y esa persona entra en un sueño profundo. Aún no está en el cielo. ¿Por qué no está en el cielo? Porque viene el rapto. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, entonces vendrá primero por los muertos y los va a resucitar y los va a llevar en el cielo. Y en el cielo, ¿qué pasa? Que por ejemplo la persona falleció y pisó una mina piedrapatas y el pie le quedó por allá y una mano por allí. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? Cuando Él viene, se asienta en las nubes, Él recoge los pedazos del cuerpo, saca el que está enterrado y le completa el brazo, la pierna que falta, y lo reconstituye en el cielo y lo hace cuerpo incorruptible en Cristo Jesús. Cuerpo incorruptible significa que hace parte del cuerpo de Cristo, pero lo ha puesto allí listo para las bodas del Cordero. Por eso las alabanzas de hoy se focalizan en la boda del Cordero. El esposo vino por la esposa y la esposa ha despertado de los muertos. Entonces resulta que le faltaba una manito, le creció la manito, porque tiene que ser el cuerpo perfecto del resucitado. O sea que usted va a estar hermoso, bello y perfecto en el encuentro, porque la esposa tiene que estar bella, sus atrios de oro, su presentación pulcra y blanca, sus linos perfectos, porque el Señor Jesucristo viene perfecto por su pueblo. Entonces levanta a los muertos, y los que estamos vivos somos levantados en cuerpo y en espíritu. Pero si nos falta un dedito y una manita, no importa, porque nos va a crecer la manita y el dedito.
porque nos necesita perfectos, no cojos. Él nos va a mejorar. Se llama como la versión de nosotros 2.0 mejorada. Eso es lo que Dios nos dice. Y dice la palabra que y le cumplieron 40 días. Dentro del proceso de embalsamiento se requiere que la persona esté metida en sal de natón 40 días. Por esa razón dice la palabra 40 días. Porque así cumplían los días de los embalsamados y lo lloraron los egipcios 70 días más. Y la pregunta es, ¿y por qué a un desconocido, un pueblo de Egipto, lo lloraría de esa forma? Primero, lo lloraron porque vivían, la vida de los egipcios fue gracias a José, porque José acumuló granos 7 años y los otros 7 años no murieron de hambre. A cambio de eso, la hambruna hizo más rico al faraón y a los egipcios. Entonces por eso lloraron en agradecimiento a José por salvarles la vida. Y dice, y pasados los días de su luto habló José a los de la casa del faraón diciendo, qué curioso, José no fue al faraón directamente. ¿Sería que sentía vergüenza? No, resulta que ya no había hambruna, ya había pasado la prueba, ya había la tierra recuperado. Recuerden que duramos 7 años donde la tierra no produjo nada, un desierto árido, y le cobró al hombre, pero acabó la prueba y ya hay comida. Entonces José ya perdía como esa relevancia, porque decidió enviar a alguien. Y si he hallado ahora gracias en vuestros ojos, le está pidiendo que por favor, de la misma gracia que lo nombró gobernador, él está haciéndose humilde y no está tomando su cargo, no. Se baja y lo manda con un protocolo ante el faraón, haciéndose humilde. Y le dice, si he hallado esa gracia, por favor, ruego que habléis en los oídos del faraón diciendo. Entonces ellos dirían, pues si me envías, pero tú tienes acceso al faraón, ¿por qué no lo haces tú? Nos estás dando una posición. Reconoció la posición de gobierno. Y mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues, vaya ahora y me sepulte a mi padre, y yo voy a sepultarlo, le está diciendo José, y yo prometo volver, o sea, yo voy a cumplir, pero déjeme venir. No le va diciendo directo el faraón, lo manda el mensaje. Y entonces el faraón dice, ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre y subieron con él todos los siervos del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto. Pues miren que el faraón es muy inteligente. Dice, no, yo no lo voy a dejar ir solo. Yo le voy a enviar los siervos, le mando a mi milicia, que los acompañen, los protejan y me vuelvan a traer a José. ¿Y por qué José no confiaba? Porque el faraón no confiaba en José que fuera a volver. Porque el faraón aún tenía la mitad para el lado de ángeles caídos, seguía con su cultura para no perder el gobierno sobre el pueblo, porque el pueblo es irónico y terco y quería seguir adorando falsos dioses, a Nimrod, que es el actual Odín del norte o de la antigua Persia, de la antigua Grecia, que se llama, a ver, ¿cómo estamos de historia? Zeus es el mismo Nimrod. O sea, el Nimrod antiguo de la primera constitución humana se abrió en 5 culturas. Se abrió el norte con los nórdicos Odín, Grecia con Zeus, y de ahí surgieron, inclusive en Roma, surgieron todas estas divisiones. Inclusive lo analizamos en el Apocalipsis con los 4 reinos, cuando el monstruo del abismo salga con cara de león, cara de leopardo, águila y buey.
¿cierto? Ese es el mismo Nimrod recuperando en el futuro. Eso es la tribulación cuando sale la bestia del Apocalipsis. Miren cómo se camufló Nimrod desde el Génesis y cómo va a salir Nimrod en el Apocalipsis, y es el mismo, pero ya representando las 4 culturas donde él se abrió, donde él se representa para radicarse en la Nueva Babilonia en Jerusalén. Ojo, porque estoy uniendo Génesis con Apocalipsis y estoy explicando que el anticristo, el Nimrod, se abrió en 4 culturas que representan las 4 cabezas de la bestia que surgirá. Ahí se va aclarando todo. Y dice, y toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre solamente dejaron en tierra de José sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros, los carros del faraón, con la milicia y gente de a caballo, todos los gobernantes de Egipto. Y se hizo un escuadrón muy grande, o sea, una milicia, escuadrón es milicia. O sea, el faraón envió todo su escuadrón. Y llegaron hasta la era de Atad. La era de Atad es al lado del río Jordán. Y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Endecharon es, levantaron las campañas, las tiendas, ubicaron el perímetro y organizaron un altar al entorno del ataúd que el faraón había dado, un ataúd de oro. O sea, eso era una gran... Imagínense usted ese ataúd de oro con todo un esplendor de un altar, dando honor al faraón, su mejor honor, escoltado con caballos también de fino oro, su milicia, o sea, una cosa espectacular. Y claro, y toda la gente ahí en Canaán echando ojo, los heteos, fariseos, todo eso, todo terminado en heteo, amorreos, todas esas tribus, inclusive las antiguas, viendo este espectáculo. Y lo que más causó interés fue escuchar la lamentación de todo ese bloque de personas llorando por Jacob. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, o sea, al lado del río Jordán, como en una pequeña ciudad, dijeron, llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, el llanto, el proclamar, el dolor. ¿Qué sabían los egipcios? Que Israel es bendición. Y desde aquí hasta estos tiempos de guerra, la humanidad y el mundo saben que Israel es de bendición. Y conocen el llanto de Israel. Entonces Génesis 50:12 dice, hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de su sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manred. O sea que se cumplió todo lo que había dicho Jacob, y lo cumplió al pie de la letra el hijo. O sea que cuando el padre muere y le da directrices a los hijos deben cumplirlas, porque es parte del consejo a futuro. Entonces, si el padre te dice qué condiciones debes cumplir para que tú tengas un legado y un propósito, tú como hijos las cumples. Porque aquí todo este llanto, este dolor y sufrimiento de los pueblos de Israel al despedirlo, nos lo rectifica en el Apocalipsis el Señor Jesucristo, cuando Dios enjuga toda lágrima, porque dice, ya no más va a llorar Israel, no habrá más llanto ni dolor, dice Apocalipsis 21:4. Esto significa
que Dios también consola tu casa, tu dolor, y te dice que no va a haber más llanto en tu casa. Enjuagará tus lágrimas. Te está diciendo que no tienes que apartarte nunca más de la presencia de Dios. Así como Caín y Abel se apartaron, así como Adán y Eva se apartaron, hoy te dice que no te apartes de la presencia, porque así podrás ver su rostro y Dios habitará permanentemente contigo, con tu pueblo, con el pueblo de Israel. Nos está diciendo que debemos estar en la presencia de Dios todo el tiempo para no ser apartado. Aquí nos está diciendo Dios que mantengámonos en una sola carne, que no nos apartemos del cuerpo de Cristo, porque el pecado nos aparta del cuerpo de Cristo. Y le dice a la familia, al esposo y a la esposa, estén juntos, manténganse firmes por su hogar. No puede haber separación en el cuerpo de Cristo, porque si ustedes están casados, se mantienen casados, porque Dios bendice el hogar casado. Entonces, esa unión en el cuerpo de Cristo que tenemos como esposos hoy es la misma que tendremos en la unión con el Señor Jesucristo, la esposa y el esposo, en las bodas del Cordero. Por eso dice que Cristo viene por su iglesia. Apocalipsis 19:7, viene por su iglesia, viene a recogernos. Entonces, ¿qué tal encontrar a dos espositos que aman a Cristo peleando? No, eso no tiene nombre. Ahí te dice, pos y haz las paces. La vida en la tierra es corta, aprovecha, disfruta, ríe, gózala con tu familia, gózala con tus hijos. No pelees, ¿para qué? La vida tan corta. La vida no está comprada, no sabemos cuánto tiempo estemos aquí. Y si nos vamos de mal genio a dormir, imagínense. Ahí tienes que pensar cómo amar a tus hijos, tener paciencia, tranquilidad, amor. Aquí no te invitan a la ira, te invitan a compartir en paz, en compartir en amor. ¿Qué más bonito que compartir en amor y administrar todo lo que Dios nos da? Mire que Jehová Dios Padre en un día creó todo el universo, las estrellas, los cielos, los mares, creó al hombre 7 días. en 7 días, lo creó todo y te dice, mira hijo mío, te amo tanto, Adán, vas a gobernar todo esto. Mira, Dios te dijo, estás aquí en la tierra, gobierna todo lo que tienes. Te lo entrega, la provisión, comida, la nevera, te entrega un trabajo, una provisión financiera. Dios nos entregó todo y nos dijo en Génesis, domina la creación. Génesis 1:28, domina la creación, te dice el Señor. ¿Y cómo dominamos la creación? En el cuerpo de Cristo, sin pecado. ¿Y por qué? ¿Por qué hacemos todo esto? Por la vida después de la muerte. Porque queremos irnos en el rapto. ¿Y por qué? Porque somos remanente. Y en Apocalipsis dice, el remanente reinará conmigo, dice. Apocalipsis 22:5 lo dice. El remanente y los redimidos reinarán eternamente con Dios. Eso es lo que queremos. Y queremos reinar, como les dije al principio, con coronas. O sea, tener altura en el reino milenial. Recuerden que viene el Señor Jesucristo, rompe el 7º sello, suena la primera trompeta, al sonar de la trompeta desciende nuestro Señor Jesucristo, ningún ojo lo verá, recoge y despierta a los muertos, los lleva a las alturas, lleva a su remanente, nosotros, la iglesia, su esposa, nos eleva en los cielos y nos lleva a las bodas del Cordero, fuera de este mundo. ¿Cierto? Eso es lo que pasa. Cuando se va el Espíritu Santo y nos vamos todos, la iglesia, ya no hay nada que frene a Nimrod, nada va a frenar al anticristo. Y empezarán los 7 años de tribulación.
7 años, 3 años y medio de una falsa paz, donde engañan a los judíos, donde a los 3 años y medio en la Nueva Babilonia, Nimrod les dice: yo soy el Dios, arrepiéntanse, no sigan a Hashem. Y Israel dirá: no, nosotros somos de Hashem, e inicia la persecución a los judíos. Pero ya el pueblo de Dios se fue primero, o sea, nosotros. Y ahí viene la persecución, y es cuando Jehová cumple su palabra y se acuerda del pueblo judío y dice: voy por ellos, y viene el Armagedón, y ahí sí viene el Señor Jesucristo como un león lleno de sangre, como un león de Judá, su espada ensangrentada, a acabar con Nimrod, a acabar con el engendro demoníaco, el falso profeta, las potestades demoníacas, y destruye la Nueva Babilonia. Y pone un pie en el valle de Megiddo y otro en el valle en Jerusalén, y allí asienta el reino milenial, donde Jehová desciende en un cubo de 2,5 kilómetros en oro, con 12 puertas, donde están los 12 hijos de Jacob, de Israel. Estos hijos, ahí está José en una puerta parado custodiándola, y se sienta el reino y se sienta el tabernáculo en la tierra, como se sentó la primera vez que hizo la creación, porque así descendió Jehová, se hizo en la tierra pie y creó todo. Espectacular, ¿no? Fácil y espectacular. Y reina 1000 años, ata al demonio otros 1000 años, viene Gog y Magog ahí los 1000 años, y nuevamente Gog y Magog, y nuevamente es suelto el enemigo para probar a los hombres. O sea que hacemos parte de un laboratorio, en cierta forma. ¿Por qué? Porque tenemos que madurar, tenemos que aprender a ser hijos del Padre. Y si no, una tamización o otra tamización, como la tamización en el tiempo de Noé, o la tamización que tuvieron cuando Sara volteó a mirar y se convirtió en sal. Sodoma y Gomorra, La esposa de Lot. la esposa de Lot. O otra tamización como las que vienen. Ojo, la tenemos clara, y nos dicen: debemos mantenernos firmes. Por eso es tan importante esta palabra aquí en Israel. Nos está diciendo: y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que subieron con él, a sepultar a su padre, después de lo que hubo sepultado. Aquí cumplió su palabra José. Él volvió con sus carros, pasaron 70 días y él vuelve. Llegaron a Egipto 75 personas. Ahora se ha cumplido la palabra de Dios, y en Egipto el pueblo de Israel ha crecido en una forma gigante. Se cumple que multiplicados. Y así termina nuestra historia de Jacob, su legado, cómo formó a sus hijos y el propósito de Jacob. Finalmente, el propósito de Jacob es Israel, el pueblo de Dios. ¿Y ahora qué pasa? La muerte de José. Vamos a ver qué sucede con José. Recuerden que José es la representación, la introducción del acto redentor de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo lo que hizo el Señor Jesucristo lo hizo por el amor hacia nosotros. ¿Y Jacob qué es? Amor. Jacob es amor. Jacob es amor. El Señor Jesucristo es amor. Se manifestó con Melquisedec en amor, en la ofrenda del pueblo, en la liberación con Abraham. Se manifestó a través de Jacob, de José, con mucho amor. Y mira cómo sigue teniendo paciencia José. Dice que viendo los hermanos de José que su padre había muerto, pues claro, empieza la quisquiña, dijeron: quizá ahora José nos va a aborrecer y nos va a devolver todo el pago
en lo que nosotros hicimos. O sea que sabían que le habían hecho daño, se aprovecharon de José y ya tenían miedo, porque el que frenaba todo esto según ellos era el papá. Y enviaron a decir a José unas mentiras. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, pues sí, antes de morir José estaba con Jacob y los 2 hijos, todo el tiempo estuvo con él. Nunca dijo esto que sus hermanos dijeron. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos. Pero si ya José los había perdonado. José hizo un trabajo de purificación con sus hermanos, porque Dios le habla a José y le dice, y José hace caso, siempre hizo caso. No le importó a José estar en la cárcel, hizo caso, se portó bien, nunca renegó, en ningún momento José renegó, ni siquiera renegó de sus hermanos, porque maltrataron, y por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos de tu padre. Hay una palabra clave, siervos de tu padre. Ellos están declarando el cumplimiento del segundo sueño de José, cuando él les dijo con su túnica bordeada que le había hecho su padre, que todos se inclinarían ante él. Se cumple nuevamente. Ellos se declaran siervos y se arrodillan. Pero mire lo que hace José. José se pone a llorar. Así como el Señor Jesucristo lloraba cuando lo bofetearon por culpa de nosotros, como él lloraba cuando le desgarraron los músculos de la piel con púas que lo desgarraban, así él lloraba por nosotros, por ese pago que le dimos. Como lloraba cuando le enterraron esas púas de 10 centímetros que cruzaban su cerebro, porque los romanos no tuvieron piedad, porque tenían posesión demoníaca cuando lo castigaban. ¿Cómo no llorar? Y de esa misma forma José se sentía defraudado. ¿No aprendieron mis hermanos sabiendo todo el amor que les estoy dando? Por eso lloró, más cambia la ira por lloro. ¿Cuántas veces usted siente tanta ira que termina llorando de la misma piedra? Pero llora de la ira del dolor o del mismo amor que siente. Por eso siempre controlemos la emoción, controlemos la ira y cambiémosla por amor. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Y vinieron sus hermanos y se postraron delante de él. O sea, era tanto el miedo que tenían, era un miedo, se dejaron llevar del miedo, que se postraron. Se cumple el sueño, se postraron delante de José y le dijeron, hemos aquí por siervos tuyos. O sea, se declararon esclavos de José. Y él le respondió, no temáis, hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Aquí te está diciendo, oye mujer, deja de criticar, deja de juzgar. Si tú levantas tu dedo juzgando, 3 te señalan, 3 te señalan. ¿Acaso eres Dios para juzgar al hermano? Siempre tenemos que tener cuidado de juzgar, porque el único que juzga es Dios. Y así José les dice a sus hermanos, ¿acaso ustedes creen que yo soy Dios para juzgarlos o para que me tengan temor o miedo? Vosotros pensaste mal en contra de mí de nuevo, mas Dios lo encaminó a bien. Les está diciendo, oiga hermanos, Dios se encargó de que ustedes aprendieran, se encargó de que ustedes evolucionaran, de que encaminaran aquí para mantener el legado de la promesa de Jehová, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José les resume, ustedes tienen un propósito, es multiplicarse. ¿De qué se preocupan? Ahora pues, no tengáis miedo, yo os voy a sustentar a vosotros y a vuestros hijos. Así pues José los consoló y les habló al corazón. Hay muchas formas de hablar: hablar a la mente, hablar al espíritu, hablar al corazón. Pero de cómo se habla al espíritu,
a través del acto. ¿Qué es lo que más te duele? Piensa. Ahí donde más te duele es donde el Espíritu Santo te va a hablar. Donde lo que más aflige tu corazón es donde el Espíritu va a empezar a actuar. Y aquí el Señor te dice: no tengas miedo por lo que pasa en el mundo actual. No tengas miedo por lo venidero. No tengas miedo por lo que pase la semana que viene. Dios te está diciendo: confía en Él. Aprende a despegarte de tus fortalezas, del que yo pueda hacer, del que tú creas que puedes hacer. No, nos dice: confiemos en Él, que Él se va a encargar de todo, que no tengamos más miedo. Nos habla hoy a nosotros, en nuestra casa, en nuestro hogar. Y dijo José: los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre rodillas de José. Dice que el Señor Jesucristo nos sienta en sus rodillas. ¿Sí saben? Porque somos escogidos. Y ese es un grato honor único, de que un Dios tan poderoso del universo sienta a sus rodillas a algo tan pequeño, pero al mismo tiempo tan especial. Y así José nos recuerda que sienta a sus hijos y los cuida, a Manasés, a Efraín. Eso nos convida a nosotros hoy como padres a sentar a nuestros hijos en nuestras rodillas y siempre protegerlos para bien. Siempre tenemos que, nuestra función, proteger a nuestros hijos, porque de esta forma Dios ciertamente os visitará. Que está diciendo que siempre y cuando el Padre responda por sus hijos, Dios os visitará, os protegerá. Esto que nos invita, que como nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de nuestra esposa somos nosotros, y de nuestros hijos el Padre, al sentarlo en la rodilla, certifica la conexión al corazón. Y de esa forma el gobierno se manifiesta, porque el gobierno desciende en barbas hasta los hijos. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará por la misma conexión de misericordia. Y haréis llevar de aquí mis huesos. O sea que José también se despide. Y murió José de edad de 110 años y lo embalsamaron. Y fue puesto en un ataúd en Egipto. ¿Por qué lo embalsamaron y por qué José tuvo que estar en un ataúd en Egipto? Porque valió más la palabra del faraón y de su cultura, porque los egipcios creían que José era más egipcio que hebreo y debía cumplir, porque ahí sí el pueblo no sabría qué pasaría con Israel. Entonces, recordemos que la promesa se cumple y una pequeña nación como Israel está dentro de una gran nación como Egipto. Y Egipto protegió a Israel durante 500 años. Pero en un lapso del tiempo el faraón dijo: está más grande la cantidad de hebreos que cantidad de egipcios. ¿Qué tal que ahora nos vuelvan sus esclavos? Por esa razón, por la influencia de los ángeles caídos sobre el faraón, esclavizaron y pusieron a trabajar al pueblo de Israel esas jornadas tan difíciles y los usaron como esclavos al pueblo. Y allí viene pues Moisés en el Éxodo, y Moisés viene a liberar a su pueblo. Ese es otro de los libros que no sé cuándo lo estudiaremos, pero el día de hoy le damos la despedida al Génesis, al Apocalipsis, al enlace de los dos libros y a todo ese conocimiento que nuestro Creador nos ha entregado. Vamos a orar y a despedir este tiempo. Padre Santo, te damos gracias por todo el conocimiento que nos entregas a través de tu palabra, porque eres tú hablando al corazón de las personas a través
del Verbo, que es la esencia, el movimiento del Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo, entregamos hoy este libro del Génesis y todo el aprendizaje adquirido y esa responsabilidad para que tú en tu hogar empieces a llevar este Génesis a todas las personas y a toda la familia tuya, porque ellos son responsabilidad tuya, dice el Señor. Lleva esta palabra a todos tus familiares y empieza a compartirla, a crecer, a leerla, dice el Señor, porque hoy cerramos el Génesis lleno de bendición con un Apocalipsis reflejado desde el inicio hasta el fin. Dile: Padre Celestial, te entrego mi vida y la de mi familia, y que tú empieces a actuar y a despertar el Génesis en nosotros. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.